Bienvenidos al segundo capítulo de Eclécticos. Hoy tenemos como invitada a Paule, una persona no binaria que estudió comunicación social y periodismo y se dedica al activismo y a otro tipo de... Bienvenida y cuéntame quién eres y a qué te dedicas. Hola Carlos, ¿cómo estás? Gracias primero que todo por este espacio que me parece tan necesario para visibilizar la población LGBT aquí en Caldas. Bueno Carlos, pues yo soy Paule, como lo acabas de decir, soy una persona principalmente soñadora de un mundo más justo, de la construcción de una sociedad más equitativa, donde haya menos discriminación, menos machismo, menos homofobia. Soy activista aquí en la ciudad de Manizales, pertenezco a la colectiva Subversión Marica, montador de bicicleta también, y ya, pues como así me definiría yo. ¿Y dónde naciste? Cuéntame algo de la familia. Vale, yo nací en Pereira en 1995, tengo 25 años. Bueno, mi familia es toda de aquí del departamento de Caldas, mi familia es de La Dorada y de Aguadas Caldas, así que conozco más este departamento que pues Risaralda, que fue donde nací. Nací en una familia muy colombiana, muy católica, pero muy buenas personas, muy amorosas, y pues creo que lo bonito de mi familia ha sido saber eso, como muchas tradiciones religiosas, pero creo que nada ha sido más importante que el amor pues que nos tenemos, ¿cierto? Y es algo que también le agradezco a la vida, que pues finalmente claro que han habido muchas tormentas dentro de este trasegar, dentro de lo LGBT, ¿cierto? Dentro de lo no binario, pero pues que finalmente se han sabido superar también, y pues nada, eso nos ha dado fortaleza tanto a mí como persona como para mi familia. ¿Por qué Paule? Porque Paule, bueno, pues la verdad, yo desde hace muchos años no me sentía mujer, Carlos. Yo desde hace muchos años sentía que yo no encajaba en eso, ¿cierto? Pero pues no me imaginaba ni siquiera que podían existir otras alternativas. Luego vengo como a adentrarme en estos mundos y me doy cuenta de que sí hay otras alternativas, y pues lo primero que llego a entender es como que podía ser Paulo, ¿cierto? Pero yo decía, bueno, pero es que eso no es tampoco lo que yo quiero, a pesar de que de pronto sí me gustaría tener una barba, no me gustaría ser el prototipo de hombre macho, grande, acuerpado, ¿cierto? Como que eso, y porque además pues finalmente he tenido varios encontrones pues con varios hombres en mi vida, entonces en su momento dije, no, pues realmente lo que yo quiero, lo que quisiera ser yo no es tampoco un hombre, ¿cierto? Y pues, no sé, creo que Paule nace en algún momento de mi vida en el que decidí preguntarme yo qué es lo que quiero para mí, qué es lo que me hace sentir bien, yo quién soy, ¿cierto? Creo que pues muchas personas nos hacemos esta pregunta después de muchos años de reflexiones, otras personas supongo que ni siquiera se alcanzan a hacer, pues nada, creo que de ahí surge Paule, ¿cierto? De entender un poco qué es lo que quería para mi vida y qué es lo que me hacía sentir bien y cómodo. Vámonos un poco más hacia atrás y luego retomamos esto de Paule. ¿En qué momento de tu vida, de tu infancia o de tu adolescencia recuerdas que, digamos, te diste cuenta que eras una persona LGBTI, si conocías la sigla, o cuéntanos un poco qué pasó, cómo se empezó a sentir, cómo se dio ese tema de sentir que algo pasaba que nos hacía diferentes, que te hacía diferente. Bueno, pues todo esto se da en un contexto un poco extraño, porque yo hacía parte de una religión muy radical, una religión que combinaba un poco como el budismo con el catolicismo, ¿cierto? Y pues allí era pecado, o sea, para esta religión, pues tener gustos que no fueran heterosexuales, era pues tener un demonio adentro, ¿cierto? Yo recuerdo que yo sentía cosas por algunas mujeres, pero para mí, Carlos, sinceramente no existía la posibilidad de ser lesbiana. Yo creía pues como que no, o sea, yo no, o sea, eso no era una posibilidad para mí. Yo lo que sentía era que tenía apegos por ciertas amigas, ¿cierto? Como sentimientos muy fuertes, pero pues nunca lo leía así. Luego, pues, después de incluso darme látigo, para confesarte, pues aquí, ¿cierto? Literalmente, y después de haber sufrido mucho, haber llorado mucho porque yo no quería ser así, yo pues sentía algo raro dentro de mí, pero sentía que eso no era pues lo que yo debía hacer. Entonces
traté de cambiar por mucho tiempo. Incluso yo recuerdo que mandé una carta al colegio diciendo pues que yo no pensaba tener ningún tipo de gusto pues por las mujeres, y que pues diciéndoles que iba a cambiar, que me iba a convertir pues por completo a la religión y todo esto, aunque yo allí ni siquiera tenía nada seguro, sino que pues yo ya había experimentado con mujeres y se habían dado cuenta en el colegio, ¿cierto? Pero yo no tenía nada seguro de yo qué es lo que quería en la vida, y pues por supuesto que yo en ese momento accedí a decir, sí, voy a cambiar, ¿cierto? Pues por la misma inseguridad que tenía, parte del proceso, ¿cierto? Creo que tampoco es que esté mal estar inseguro, creo que pues es un trasegar continuo nuestra vida, ¿cierto? Pues y un mutar continuo, y pues nada, con el tiempo, me tomó mucho tiempo realmente aceptarme y como que saber que podía ser lesbiana en su momento, como pues me identificaba, y pues que no estaba mal, ¿cierto? Yo creo que eso fue de lo más difícil que pues ha pasado en estos temas LGBT, ¿cierto? Como entender que sí, que está bien sentir lo que sientes, amar a quien amas, vestirte como te vistes, pues no está mal, simplemente no está mal, simplemente eso no le hace daño a nadie. ¿Y más o menos a qué edad comenzaste, digamos, a sentir? Mira, pues digamos que a los 13 años fue que yo empecé a sentir como cosas raras por algunas mujeres, pero como te digo, para mí no existía la posibilidad de que eso fuera como gusto por las mujeres, así que entre los 13 y los 16 años fueron como todas estas deliberaciones de soy, no soy, voy a cambiar, pero no soy esto, pero sí soy, y a los 16 que fue que salí del colegio dije, bueno, sí soy, y cuando me sentí decidida en ese momento a pues decir, listo, soy esto, y pues contra el mundo, y allí fue que pues realmente allí fue donde se vinieron los mayores problemas, pero realmente pues me tenía a mí misma, ¿cierto? En ese momento tenía mi seguridad y pues sabía que nada, que iba para adelante como fuera. Y bueno, y cuando tú le cuentas a tu familia o cuando tu familia se entera, ¿qué pasa ahí? Cuéntanos un poco cómo lo toma la familia. Bueno, pues yo en sus inicios pues dije que en el colegio me pillaron pues en algún momento dándome un beso con una chica, entonces mi familia se dio cuenta de esto, ¿cierto? Y a pesar de que se dieron cuenta de esto, yo siempre dije es mentira, y hubo varias veces que me pillaron, ¿cierto? Entonces yo luego dije voy a cambiar, y pasó un año donde yo traté pues de ser como una pulcra cristiana y a pesar de que mi familia, o sea, yo sentía que ya habían habido muchos avisos, ya ellos pues ellos lo sabían, pero era algo que no querían aceptar, ¿cierto? Hasta que un día, me acuerdo perfectamente, mi papá me vio el computador, yo le había mandado un poema a una chica y entonces me dijo al otro día el desayuno, como yo quiero saber usted en qué está metida. Yo tenía una arepa en la mano, me acuerdo perfectamente, y a esa arepa me empezó a temblar, Carlos, no te imaginas. Y en ese momento llegó el bus del colegio, salvada por la campana, me metí y yo empecé a decir, voy a eliminar todos los mensajes y voy a decir que esto es una mentira, que no sé mi papá de qué está hablando. Y pues recuerdo que iba y decía, pero es que ya no hay forma de esconderlo, o sea, se me sale de las manos, ya es algo que toca aceptar. Y así dije, bueno, escribí una carta ese día para mis papás, les dije, bueno, miren, esto y lo otro, me gustan las mujeres. Y al principio pues estuvo bien, ¿cierto? Como que esa noche me dijeron llorando que me apoyaban, que no sé qué. Bueno, al otro día mi papá me volvió a ver con un poema para esa nena, otro poema, me gusta la poesía. Entonces ya ese día sí que se me armó la grande, ese día, pero ¿cómo así? Usted no que iba a cambiar, pero ¿qué es eso? Y yo, pues pucha, o sea, mi papá no me podía decir que es que yo iba a cambiar porque yo por fin había decidido que era lesbiana y me estaba pidiendo otra vez que cambiara. Y yo dije, no, pues es que yo no puedo cambiar, yo esto es lo que soy. Y tú no te imaginas, yo recuerdo una escena muy triste, la verdad, porque recuerdo estar como en una esquina de mi habitación y mis dos papás pegándome, pues diciéndome que me fuera de la casa, y yo no tenía para dónde irme y decidí, pues yo no, ¿para dónde me voy a ir? Y pues lo que siguió fueron meses muy difíciles realmente ahí en la casa, mucha desconfianza hacia mí,
es, Carlos, yo creo que a veces las familias lo toman como si esto fuera, no sé, una adicción, incluso a veces es peor ser homosexual que ser un violador en las familias, esto es algo totalmente irracional e increíble. Y por eso fue que decidí venirme a Manizales, realmente. Aquí fue que resulté estudiando, menos mal aquí vivía mi abuela, mi tío, me recibieron aquí en la casa, ellos no sabían nada de esto, pero pues yo de igual manera decidí venirme con la excusa de venir a estudiar y pues nada, creo que es la mejor decisión que pude haber tomado porque pues alejarse de la familia y pues ahora que soy una persona pues independiente, que tengo mi propia casa, que tengo mi perra, mi gato, ¿cierto? Que responde pues como por mi hogar, es una relación mucho mejor y pues ellos se dan cuenta de que uno no es una etapa, ¿cierto? De que uno no se va a convertir en un habitante de calle. Exacto, total, porque es que eso es lo que ellos piensan, que uno está confundido y que si le dan a uno bien duro y le dan a uno la espalda, entonces uno se le va a quitar. Y pues después de que ven que, bueno, sales adelante, de que tienes tu trabajo, es que ellos como que piensan que te vas a volver un habitante de calle, no sé, piensan que va a suceder como lo peor. Y después de que ven que, bueno, que tú no te volviste un habitante de calle, que pues eres una persona decente, ¿cierto? Como que, bueno, vuelve un poco como... Ellos reflexionan sobre eso, sobre las actitudes que tuvieron y pues en este momento realmente mi relación con mi familia es muy buena, ¿cierto? Como que hemos tenido muchos años para pensar, ¿cierto? Y pues nada, también en la distancia de la convivencia pues es un poquito mejor realmente y ya, eso es como un poco ahí la historia familiar frente al tema. Sí, Pablo, y ahí yo también quisiera como que pues aportarte un poco en el sentido de que es como un principio que también he aprendido yo como en el activismo y en el acompañar a los chicos, tanto digamos los que tienen una orientación sexual diversa, una identidad de género, también un poco es como para nosotros descubrir y aceptar, casi para la mayoría fue proceso de años, ¿no? Y yo siento que a veces perdemos la perspectiva y queremos que para las familias sea también una cosa, digamos, más corta, ¿no? Entonces también como que yo siempre hablo mucho con los chicos y con las chicas de que es que las familias no tuvieron esta enseñanza, no les educaron, no les enseñaron. Y aún, digamos que no hay, digamos, procesos, digamos, educativos para que las familias, digamos, entiendan que pueden tener un hijo trans o que pueden tener un hijo gay o una niña lesbiana o una persona queer o una persona, digamos, de género fluido. No hay, digamos, todavía esas herramientas de educación, ¿cierto? Entonces, la familia, digamos, no es culpable, es culpable, digamos, el sistema o la cultura o la falta de educación. Pero nos cuesta, digamos, a veces entender eso y pararnos un poco como en esa posibilidad. No, claro, total, y estos temas con la familia, la verdad, yo creo que son de los más complejos. Y en ese momento, Carlos, pues que uno está como saliendo del closet y eso, uno siente que, pues, en ese momento toda la vida se viene abajo. O bueno, eso fue lo que yo sentí que ya, pues, yo sentía como si ahí se me fuera a acabar la vida, ¿cierto? Y como si, bueno, no tengo el apoyo de mi familia, ¿yo qué voy a hacer? Y bueno, y también es pues muy grato encontrarse con que uno crece, ¿cierto? Y uno entiende también un poco, pues, en dónde está situado, qué es lo que siente, y pues también uno incluso se convierte como en una especie de profesor con la familia, ¿cierto? Uno también les empieza a enseñar todo esto que, como dices, claro, ellos fueron educados, pues, hasta más machista, en entorno hasta más machista que el de uno, ¿cierto? Pues, al menos, digamos, en mi familia, porque mi familia es de pueblo, pero mis papás son profesionales, ¿cierto? Entonces, pues, la educación que recibieron, en este caso mis papás, fue, pues, mucho menos informada, ¿cierto? Mis abuelos no terminaron el colegio, así que, pues, claro, yo creo que, pues, cuando uno está en ese momento, Carlos, es difícil entenderlo, ¿cierto? Uno siente mucho dolor, uno se siente como desesperado porque no sabe qué hacer, pero, pues, paciencia es lo que hay que tener también, pues decirle a las personas que nos escuchan eso, que tengan mucha paciencia porque finalmente se aclara todo un poco, el tiempo ayuda, reflexionar ayuda y pues nada, eso, enseñarles con mucha paciencia también, con tranquilidad, ¿cierto? Sin palabras como soeces y ahí poco a poco se va calando. Pablo, ¿y cómo fue en el colegio? Porque el colegio también es un escenario muy difícil para cuando uno no es heterosexual o no es cisgénero. Hay muchas situaciones complejas,
está uno despertando, digamos, al erotismo, al enamoramiento, a veces está uno muy asustado de si expresar o no expresar. Cuéntame un poco de eso. Claro, bueno, en el colegio, complejo, el colegio es un lugar de mucha violencia. Yo no sé, la gente dice que el colegio es la mejor época de la vida de uno. Yo no podría estar más en desacuerdo, en especial por este tipo de cosas, ¿cierto? Porque pues uno no vive el promedio de lo que pues viven los otros niños en el colegio. Y bueno, pues en el colegio, yo estudié en un colegio de monjas, que es un colegio religioso, y pues en su momento fue muy difícil, claro, realmente. Yo pasé por psicólogos que me decían que pues eso se podía curar, que yo estaba confundida, que yo no sabía lo que estaba sintiendo, que estaba explorando. Los comentarios de los profesores, yo recuerdo una vez una profesora a la que admiraba mucho, de español, me llamó aparte y me dijo que si a mí no me daba pena ser así de masculina, como me decía, y esa falda y ese peinado, y era como parte. Claro, si a uno le cuesta aceptarse, y encima cuando le dicen ese tipo de cosas, pues uno queda súper destruido. Recuerdo dos cosas muy tristes. Una es que me echaron del colegio en 10º y nadie me recibía, porque que lo echaran a uno del colegio en esa época era como para haber vendido drogas, pues, porque tenía comportamientos sociales deficientes por mi orientación sexual. Y yo pues envié una carta disculpándome, diciendo que yo iba a cambiar, que bueno, que me iba a ser lesbiana. Y pues ahora, muchos años después, yo pienso en perspectiva y pienso que triste que uno, además, porque esa carta me hizo comprometerme realmente a cambiar. Y pues qué triste uno pues tener que generar odio hacia uno mismo, pues por culpa de otros, ¿cierto? Porque otros no entienden, por la ignorancia de otros. Y pues también recuerdo otra vez en el colegio que pues se viciaron un poco las elecciones a la personería. Yo iba a ser candidata, pero pues entre una profesora y una hermana convencieron como a varias niñas de que yo iba a ser un líder negativo porque pues era lesbiana, ¿cierto? Y pues eso también, y luego me di cuenta de eso un día antes de la graduación, y eso para mí fue súper triste realmente, porque definitivamente era encontrar total rechazo por parte del colegio. O sea, no había ningún tipo de acompañamiento. Y pues nada, es una violencia. Pues en el colegio no viví ningún tipo de violencia física. Bueno, las compañeritas sí le hacían el feo a uno, pero yo nunca pues comí de eso. Pero lo de las directivas sí me parecía supremamente grave, porque ellas eran las personas que te tenían que guiar, que acompañar, y pues eran las personas que primero estaban ahí para meter el dedo en la llaga y para discriminarte. Pero pues nada, creo que también por eso hacemos activismo, ¿cierto, Carlos? Por visibilizar este tipo de situaciones, porque pues haya un momento de la sociedad en que ningún chico o ninguna chica tenga que pasar por este tipo de cosas, de situaciones. Pole, y una pregunta, y sola asumir, digamos, esa es una etapa en la que casi todos hemos estado muy solos. ¿Alguna voz, algún profe, alguna amiga, algún vecino, alguna tía que te tendiera la mano, que te entendiera, que te acogiera, o sola totalmente? No, pues mira, realmente en esa época yo sí me sentía súper sola. Realmente pues las personas a las que acudía me decían siempre lo mismo: eso es un demonio, eso está mal. Y pues nada, creo que por eso me costó tanto tiempo entender que no estaba mal, que eran los prejuicios de la persona. Es que, Carlos, ¿cómo va a estar mal amar? ¿Cierto? Está mal hacerle daño a alguien, pero no puede estar mal querer a alguien. Y sí, fue bastante solitario el proceso, pero pues también entendiendo pues que eso era lo que nos tocaba vivir, y que pues nada, también pensando en esa época que ojalá nadie más tuviera que vivir ese tipo de cosas. Aquí quiero hacerte, digamos, como una cosa, y es que es triste pensar que nosotros que tenemos, digamos, más de 20 años, yo tengo muchos más que tú, pero es triste ir hoy al escenario escolar, al colegio, a la escuela o a la universidad, y corroborar que todavía hay este tipo de cosas. O sea, han mejorado, hay avances, pero aún, digamos, esa historia tuya de que no se te haya permitido ser personera, la he escuchado mucho de muchos chicos que simplemente les convencieron o
o el rector se tomó el atrevimiento de decir que él no podía ser candidato por X o Y cosa, pero digamos que se sabía, en el fondo se sabía que era porque era, digamos, visiblemente homosexual o visiblemente, digamos, diferente por estos temas, digamos. Entonces, bueno, quisiera como plantear eso para hacerte más adelante otra pregunta de por qué hacemos activismo, pero quisiera que me dijeras, bueno, en el colegio difícil, con la familia difícil, llegamos a la universidad, a la ciudad, y ¿qué cambia o seguimos más o menos en el mismo escenario? No, mira, para mí Manizales fue un cambio de 180 grados. No digo 360 porque volvería al mismo sitio. Porque, bueno, en especial cuando yo estaba en Pereira, yo me vine porque yo me sentía básicamente en la cárcel. Yo, pues como mi familia ya sabía que yo era homosexual, yo no podía salir a la tienda sin mi hermana, o sea, mi hermana menor. Yo todo el tiempo estaba acompañada, yo no tenía absolutamente nada de libertad. Y pues yo llegué aquí a básicamente vivir pues solo, ¿cierto? Entonces, pues además llegué aquí a encontrarme con un montón de lesbianas, maricas, también de otras ciudades, que habían vivido lo mismo que yo y que se convirtieron en mis parceros. De ahí fue que nace la colectiva Subversión Marica, y pues de parceros que tengo en el alma y que pues con los que todavía hablamos muchísimo. Y allí se me abrió a mí el mundo, Carlos, de allí en todo sentido, ¿cierto? Respecto a la religión, incluso pues yo te digo que a los 16 yo tomé la decisión de decir, bueno, soy lesbiana, pero yo todavía sentía mucha culpa, yo todavía sentía que estaba haciendo algo mal, y pues esta ciudad a mí, a pesar de ser una ciudad tan conservadora, a mí sí me abrió los ojos por completo y me permitió entender pues que tenía libertad, que podía elegir sobre mi vida, que no tenía que ser lo que muchas personas me dijeron que tenía que ser. Para mí la universidad pues fue eso, encontrarme con personas muy bonitas realmente, y fue como eso, entender que yo no tenía que hacer parte del nidito que había construido mi familia, sino que pues yo podía construir mi nido multicolor, y pues nada, en eso ando todavía, en la misma construcción. Vale, antes de que te me vengas tanto al presente, quisiera preguntarte si esa soledad, si todo lo de la carta, lo de tu papá, bueno, ¿te afectó? ¿Qué cosas afectó? ¿La autoestima? Bueno, ¿qué cosas, como digamos, como en concreto sientes que ese tipo de cosas te afectaron? Y seguidamente como que nos contaras, bueno, ¿cómo se para uno de eso? ¿Cómo se levanta uno? Ya pues nos has contado que la universidad, que conocer otras personas, pero también como para ayudarle a entender a otros que de pronto están muy aporreados, muy golpeados por esas soledades, por esas incomprensiones de la familia, por las violencias del colegio. ¿Cómo logra uno, digamos, tomar fuerzas y pararse? Bueno, pues bueno, acerca de lo primero, te voy a confesar pues aquí algo, ¿cierto? Y pues a las personas que nos escuchan. Bueno, no confesar, pues ya varias personas lo saben, pero pues es una historia que me gusta contar también. Es un poco liberador también contarlo, y es que pues yo te contaba, yo estaba en esta religión que era bastante como radical, y entonces como que uno de los maestros que yo tenía me dijo, mira, este demonio tú te lo tienes que sacar, y la única forma de tú decidir, tal cual me lo dijo, la única forma de tú decidir si te gusta la manzana verde o la manzana roja es probándolas al mismo tiempo. Entiendo que yo tenía 15 años, él tenía más de 40 años, llegó por mí al colegio con una muchacha, me llevó a un motel, y pues me dijo que me iba a abrir el kundalini, que me iba a convertir en una maestra, no sé qué, y bueno, y un montón de cuentos pues sobre la religión, pues, y yo por eso accedí pues como en ese momento a tener sexo con él y con su acompañante. Pero pues luego, pues después de muchos años en perspectiva, lo que entendí era que claro, que pues en ese momento yo accedí a tener sexo pues por un engaño, ¿cierto? Eso fue una violación, y además una violación correctiva, porque entonces era una violación para que yo dejara de ser lesbiana.
en su momento fue muy difícil realmente, ¿cierto? Creo que si, por ejemplo, si hubiera tenido más compañía, ¿cierto?, de otras personas, no hubiera llegado hasta ese punto, ¿cierto? Porque, como te digo, era tanta la culpa que yo sentía por ser lesbiana que yo dije, yo voy a hacer lo que sea necesario, y si es follar con un tipo, es follar con un tipo, ¿cierto? Pues no importa, y más si es un maestro, y más si tú piensas que te va a abrir el tercer ojo, y no sé cuántas cosas. O sea, yo creía que yo después iba a ver el futuro. Pues imagínate el nivel de engaño en el que estaba yo. Y pues nada, me hubiera gustado eso. Realmente, pues, yo creo que de eso, de hecho, ni siquiera he hablado con mi familia. Y pues, tal vez hubiera sido uno menos ingenuo, ¿cierto?, en esa época. Y que era lo segundo, que cómo hizo uno para tener fuerzas. Para pararse y todo eso. Bueno, pues realmente yo creo que a mí lo que más me hizo tener fuerzas es el activismo, ¿cierto? Yo siento, Carlos, que cuando pues hablamos con otras personas acerca de cuál es el mundo que queremos, cuando empezamos a construir sociedades menos discriminatorias, menos violentas, cuando empezamos a hablar de estos temas, cuando empezamos a incidir en otras personas, yo creo que allí es donde tú dices, bueno, es verdad que vivimos en un mundo muy homofóbico, muy transfóbico, pero estamos dando nuestra parte para construir un mundo mejor. Y pues yo creo que eso ha sido lo que más me ha dado fuerza, Carlos, como saber que uno no es solo una víctima de un sistema injusto, sino que bueno, uno también puede hacer muchísimo para que otras personas no tengan que vivir cosas tan violentas como las que uno ha tenido que vivir, ¿cierto? Entonces, y también pues dentro del activismo te he contado que me he encontrado con personas hermosas, con amigos pues que he conservado y que conservaré para toda mi vida, y pues creo que también eso, encontrarme con personas a las que también les había pasado lo mismo, con las que uno congenia. Yo creo que eso te dice, bueno, no estamos solos, realmente hay muchas personas a las que pues sí les interesa hablar de estos temas, a las que sí les interesa pues estas vivencias violentas. Y pues nada, creo que eso es lo que deberíamos hacer todos, juntarnos, hablar de lo que nos pasa, nuestras tristezas, nuestras alegrías, y pues eso nos va ayudando a sanar. Créeme que para mí, por ejemplo, hace unos años era supremamente difícil hablar de esta violación, ¿cierto? Pero pues creo que después de pensarlo, de reflexionarlo, de hablarlo con personas, con amigos, bueno, ya no se hace tan difícil, ya incluso se dice, mire, yo lo hablo de manera de denuncia, mira lo que nos pasa cuando nos discriminan, ¿cierto? Ese tipo de cosas. Sí, a propósito de eso, a veces, no sé si a ti te pasa, pero a veces hay personas de la misma población que nos cuestionan el para qué hacemos activismo si ya no es tema, ¿cierto? Es como, ay, pero ¿para qué dan tanta lora? ¿Para qué se victimizan? ¿Para qué cuentan esas historias? Si ya tenemos los derechos, si ya, ¿cierto? Hay como una gente que tal vez les fue súper bien en la vida, entre comillas, pues con estos temas, y creen que no es necesario el activismo. Entonces quisiera un poco que me contaras, bueno, ¿tú qué piensas al respecto de hacer o no hacer activismo? ¿Será que ya no es tema este tema de ser sexualmente y digamos con una identidad de género distinta, o todavía es tema? Bueno, es que yo creo que también depende mucho, como tú dices, del lugar en el que se sitúe uno en el mundo, ¿cierto? No es lo mismo ser una marica que nació en una familia, pues, de un estrato medio alto, ¿cierto? Una marica que pudo ir a un buen colegio, que pudo ir a la universidad, de la que su familia, pues, lo apoyó, ¿cierto? Es muy distinto ser ese tipo de marica a ser una marica, por ejemplo, de, digamos, un municipio que salió, que digamos, es una mujer trans, que se dio cuenta de su identidad de género a los 12 años y entonces debe desplazarse de su municipio para empezar a prostituirse desde esa edad, condiciones pues muy pobres, ¿cierto? Entonces creo que hay que entender cuáles, claro, van a ser distintas las respuestas que te van a dar frente al activismo, una marica de estrato 6 a una marica que trabaja, digamos, en la galería, en temas de trabajo sexual, ¿cierto? Y pues creo que tenemos que entender eso, pues que hay muchas maricas pasándolo muy mal, por ejemplo, en este momento de coronavirus, y no solo en este momento, pues que históricamente la han pasado muy mal, que han sido asesinadas por su orientación sexual o por su identidad de género, que las han llevado al punto del suicidio, ¿cierto? Y esto, que han sido violadas, que han sido incluso torturadas. O sea, en el mundo ocurren cosas todavía
muy feas respecto a los LGBT, y realmente decir que el activismo no es necesario es pues desinformación frente al tema, ¿cierto? Es no entender que realmente muchas personas de la población LGBT, aunque claro, muchos somos privilegiados, somos profesionales y tenemos trabajo, pues hay muchos otros que en este momento no tienen que comer, que son discriminados en las casas, que son golpeados, bueno, que viven unas violencias muy fuertes. El hecho de que no nos toque a nosotros no quiere decir que no ocurra en el mundo, y pues claro, cuando yo recuerdo, por ejemplo, cuando pensé que iba a salir del closet y veía como videos así de chicos en YouTube, de cómo salían del closet, y a mí me parecía tan bonito eso, como bueno, no había nadie a mi alrededor, pero sí hay gente en el mundo hablando de esto, y hay gente en el mundo que pues ya vivió esto, y pues bueno, me parece, en su momento para mí fue súper necesario encontrar referentes de otras personas que sí podían ser felices y ser lesbianas o ser gays o ser trans. Entonces sí, es muy importante realmente hacer activismo, y hay que hacerlo desde donde estamos, si es desde el barrio, si es desde la escuela, si es desde la universidad, si es desde la barra de fútbol, desde donde estemos, pero allí hay que visibilizar nuestras violencias, nuestras resistencias y nuestras vivencias. Súper, muy poderoso. Bueno, Paule, vamos a otra parte. Listo, entonces creces, sales del closet, te asumes como una mujer lesbiana. Y bueno, ¿y cómo llegamos a lo no binario? Explícanos qué es ser una persona no binaria. Hablemos un poco de eso. Bueno, pues digamos, yo siento que el ser lesbiana fue como una revelación, ¿cierto? Como que yo sé exactamente el día, ¿cierto? Bueno, me recuerdo perfectamente el día en el que yo dije, sí, entonces soy lesbiana, y como que sucedió, ¿cierto? Como que no fue, a pesar de que fueron muchos años para aceptarme y eso, pues realmente no fue un cambio como tan gradual. En cambio yo siento que esto, pues de la no binariez, por así llamarle, ¿cierto? Ha sido un cambio como mucho más gradual, y ha sido mucho menos doloroso también, pues en mi caso. ¿Cómo así? Digamos, hasta hace unos años yo tenía el cabello largo, yo me vestía pues como con ropa de mujer, ¿cierto? Como tenía ciertas maneras de ser, y pues yo creo que desde que llegué a Manizales hasta pues hoy en día he sufrido, le voy a llamar, un proceso de masculinización. O sea, y ha sido pues poco a poco. Primero empecé a usar pantalones más anchos, y ha sido constantemente esta pregunta, Carlos, como qué es lo que quiero, con qué me siento cómodo, cómo me siento lindo, qué es lo que siempre he soñado tener. Por ejemplo, yo siempre soñé tener una cresta, pero siempre me dio muchísimo susto cortarme el pelo porque me decían que me iba a ver muy fea. Entonces, pues no sé, hasta que un día dije, pues sí, perdí el miedo y me corté el pelo, y pues no, ha sido lo mejor que he podido hacer en mi vida. Y pues esto, ¿cierto? Luego compré mi binder para esconder un poco los senos, y no te imaginas lo lindo que me sentía. Entonces siento que ha sido más un proceso desde el placer para mí, esto de ser no binario, como ir experimentando poco a poco cómo me siento, cómo me veo, si esto me gusta, si no me gusta, y pues en ese sentido, o sea, hacia ese ha sido mi sur o mi norte, pues como mi bienestar. Pues que entiendo que no es la situación de los tránsitos de todo el mundo, pero pues para mí ha sido supremamente bonito. Y bueno, y pues como te contaba esto de ser no binario, pues creo que ha sido un proceso también pues de experimentación con el mismo cuerpo, ¿cierto? Y pues llegó un punto en el que yo entendía, bueno, hace muchos años yo sentía que yo no quería usar ropa de mujer, ¿cierto? Yo sentía que quería tener esta cresta, pero Carlos, sinceramente, como te digo, para mí no existían esas posibilidades. Yo simplemente como que me decía a mí mismo, esto es lo que hay, somos mujeres, y pues nada, hagámosle. Y pues yo como que, pues en ese momento no significó mayor lío para mí, pero luego vos no te imaginas lo que se siente sentirse bonito, ¿cierto? Como verse bonito al espejo. Creo que eso no me había sucedido cuando era mujer. Bueno, de pronto uno sí se sentía pues como bonito, pero luego uno de verdad sentirse bien con lo mismo, esa sensación realmente no la cambio pues con nadie, ¿cierto? Por nada. Y bueno, creo que esto pues
en algún momento, como te contaba, pues no sentía que si la solución no era ser mujer, ¿cierto? Si la solución no era ser una persona femenina, con cierto rol también en la sociedad de tener un esposo, con ciertos roles de género, ¿cierto? Como por llamarle de pronto un poco más técnicamente, desde lo femenino yo sentía que los roles de género que cumple lo masculino tampoco eran la solución a lo que yo quería, o pues no la solución, tampoco era como la respuesta a ese bienestar que yo quería. Para mí, realmente, Carlos, el género siempre ha sido una ficción. O sea, yo nunca me he sentido ni un hombre ni una mujer. Yo creo que son categorías como añadiduras a las que pues nos ceñimos, a las que de pronto nos acoplamos un poco, pero pues yo nunca sentí eso como de que yo fuera femenina, no. Pero tampoco soy ese prototipo de masculinidad, ¿cierto? También tengo muchos ademanes, también a veces, no sé, soy un poco femenino y pues creo que no debería haber ningún problema con eso. Entonces creo que ese no encajar precisamente me parece algo supremamente emancipador, porque entonces yo pienso que también las razones de las desigualdades en este momento acerca de el género y el sexo es que también nos nombramos como dos opuestos completamente distintos, ¿cierto? Nos nombramos como o es hombre o es mujer, y es un poco a lo que le llamamos binarismo de género, ¿cierto? Y yo siento, bueno, no, es que no tiene que ser un extremo del otro, hay una gran amalgama de grises hermosos que experimentar, y pues no tiene que ser como una transición como a 100 kilómetros por hora, donde en un año ya tengo cirugía, pene, no tengo tetas, barba, ¿cierto? No, pues creo que puede ser algo mucho más amoroso, mucho más tranquilo. Entonces creo que ese ser no binario es eso, descubrir esa amalgama de grises o de colores que hay entre lo que pues puede significar ser hombre, ser mujer, o pues no tener ningún género. Yo pues realmente también me atrae mucho eso de no tener ningún género, ¿cierto? Pues creo que también me parece bonito pues romper, bonito y pues revolucionario también, y romper con esas categorías que me parece que son tan cuadradas. Eso que es ser hombre o ser mujer es supremamente cuadrado, porque entonces los hombres todo el tiempo te dicen no sos lo suficientemente hombre, y las mujeres todo el tiempo te están diciendo pero maquíllate, pero vístete así, pero adelgaza, pero no sé qué, pero no sé cuántas. Son un montón de reglas que hay que cumplir, y pues con los que yo siento que pues no me siento bien. Simplemente creo que me encajo allí. Yo pienso que es súper chévere, y estoy de acuerdo contigo en que a nosotros nos está tocando vivir un tiempo, a pesar de esto que hemos hablado, bonito, en el sentido de que podamos estar, digamos, conversando de esto, desaprendiendo, deconstruyendo. De pronto, no sé, en 20 años esto no va a ser tema y los chicos van a poder ser más libremente lo que quieran, ¿cierto? Pero a nosotros nos ha tocado nombrarlo, decirlo, bueno, a ti, digamos, encarnarlo, hacer, digamos, la transformación. Y claro, es que es muy complejo porque nos han ayudado, nos han enseñado a pensar amarillo, blanco o negro, vacío o lleno, ¿cierto? Siempre, digamos, como en una dualidad. Y no entendemos que pues que hay posibilidades en la mitad, o que esto puede moverse, ¿cierto? Hoy puedo ser una cosa y mañana puedo ser otra, y no hay tanto rollo. Tú sabes pues que nosotros acompañamos, digamos, como a los chicos en el proceso, digamos, como de hacer su proceso de tránsito en aquellas identidades, digamos, más trans, que digamos cumplen como con esa búsqueda, digamos, de lo binario, ¿cierto? Pero tuvimos un chico que digamos fue muy bonito, porque él nos decía: a mí me gustan las cosas de niña, a mí me gusta sentirme como una niña, yo a veces me siento como una niña, pero yo no tengo problema, pero yo no quiero dejar de ser fulano de tal, para no decir el nombre, ¿cierto? Yo no tengo un problema tan radical con fulano de tal, yo quiero a fulano de tal, por ende no lo quiero desaparecer. Entonces también es súper bonito eso, como decir, oye, pues me voy a quedar como en la mitad, o voy a fluir, o también, digamos, como permitir eso que tú decías, es que podemos ser las dos cosas, o sea, que es una cosa con la que sufrimos mucho los hombres, digamos, gays al inicio. Si soy afeminado, si crucé el pie, si torcí la mano, si giré y boté mucha pluma, pues uno se le lleva media juventud sufriendo para que la pluma no se le vaya a salir,
y concuerdo con lo que tú decías de que el momento en el que uno dice, bueno, esto es lo que soy y ya, pues es como el momento en el que el gay acepta la pluma, ¿cierto? Es decir, sí, tengo plumas y soy afeminado y ya, y listo, y no hay problema, y lo enfrento, ¿cierto? Y que se venga el mundo encima, y pues al final no se viene el mundo encima, ¿cierto? Pareciera que se viene el mundo encima, pero pues uno logra, digamos, como que sobrevivir a ese tipo de cosas. Entonces, súper chévere como que podernos encontrar en este momento de la vida, pudiendo hablar, pudiendo vivirlo también, ¿no? O sea, lo estamos viviendo, ¿no? Estamos aportando como al cambio. Bueno, ahora unas breves. ¿Cuál ha sido tu mejor película? ¿Cuál es la película así que tú dices, esta es mi mejor película? Uy, qué pregunta tan difícil. Mi mejor película. Usted ahorita me había dicho, pero no, yo no pensé en nada. Pero yo pienso un poquito. Ya, ¿te puedo decir una serie? Sí. Hay una serie que está en Netflix para quien de pronto la quiera buscar, que se llama Cuando ellos nos ven, When They See Us. Y es una serie que en realidad vi hace poquito, pero que me ha cuestionado mucho, porque es una serie acerca del racismo que viven en Estados Unidos. Es una historia muy conocida en el mundo y es, pues, la historia es esta, y sucedió en la vida real, ¿no? Para que pues también puedan buscar el caso. Y es como una chica que resulta violada y casi asesinada en Central Park en Nueva York, y la policía pues llega a buscar a los culpables y encuentra a algunos chicos negros que estaban pasando por ahí casualmente, y pues básicamente la serie es la historia de cómo la justicia estadounidense inculpa a estos chicos negros, chicos que tenían 14, 12 años, de esta violación, de este casi asesinato de esta chica, y pues sin pruebas, ¿cierto? Es como ellos consideran que son culpables únicamente porque son negros. Y pues realmente me cuestionó mucho, Carlos, porque creo que pues finalmente que hemos vivido mucha violencia, pero también creo que tenemos privilegios, ¿cierto? Y que también ejercemos violencia. Y por ejemplo, pues en mi caso, yo que soy una persona blanco mestiza, creo que también he sido una persona racista con amigos negros, con amigas negras, y bueno, creo que pues hace parte también como de la deconstrucción, y por eso me gustó muchísimo. Además es hermosa, la recomiendo mucho, es muy buena la serie. Y es corta, tiene como 4 capítulos nada más. Súper. El mejor libro. El mejor libro, creo que Teoría King Kong, de Virgil Despentes. Fue uno de los primeros libros que leí de feminismo, me atrapó muchísimo y me pareció súper bonito entender que no solo había que hablar desde lo que significaba ser mujer o desde lo que significaba ser lesbiana o gay, sino que también había que hablar de un montón de opresiones que pues ejercemos o que se ejercen sobre nosotros, ¿cierto? Entonces, pues no sé, creo que fue una de las primeras historias que me atrapó y por las que dije, quiero hacer algo bueno con mi vida, algo que ayude a las demás personas, y pues nada, creo que ha también cambiado mi vida un poco. La canción más liberadora. La canción más liberadora se llama Los Senos, de Féminas. Es una canción acerca de los sentimientos encontrados hacia los senos. Entonces, pues no sé, creo que habla un poco acerca del dolor de ser mujer, como a veces pues simplemente no queremos ser eso, ¿cierto? Pero es lo que la sociedad pues nos ha impuesto, y pues no sé, creo que allí también tengo una relación interesante con mis senos, y pues nada, me parece muy bonito, también recomiendo que la escuchen. Bueno, para ir terminando, ¿qué le podrías recomendar o bueno, qué decirle a esa mujer, a ese chico que siente que no encaja porque sus gustos sexuales no son los heteronormativos, porque sus expresiones de género de pronto, porque se siente chico, se siente chica, le gustan las dos cosas? ¿Qué decirle? Yo creo que no hay que buscar encajar en nada, Carlos. Miremos este mundo, miremos, qué pena la palabra, miremos lo gonorrea que es este mundo. Este mundo está lleno de pedófilos, de violadores, de gente súper violenta, de gente que discrimina. Pues yo creo que no deberíamos interesarnos en hacer parte de esa normalidad.
Yo creo que está más bonito crear nuestra propia rareza, que nos libera, que nos hace felices, con la que nos sentimos bien, con la que nos sentimos bonitos, guapos, y pues está más bonito crear esta rareza más justa, a ser parte de la normatividad tan injusta que ya existe. También decirle pues a los chicos paciencia, ¿cierto? Y que pues consigo mismos, que se amen principalmente y que de las decisiones que tomen, que no sean por odio a ustedes mismos, sino pues por amor a lo que nosotros somos. Pues somos personas raras y yo sé que es difícil ser rare en este mundo, pero que pues estamos resistiendo también desde aquí, pues los acompaño de corazón un poquito también desde aquí. ¿Y qué decirle a los padres y a los profes de esta época? A los padres y los profes que se relajen, parce. Que realmente hay como muchísimos prejuicios sobre algunos temas, como por ejemplo esto, sobre ser lesbiana, sobre ser gay, pero no hay prejuicios sobre cosas más importantes como, no sé, como robar, como acosar a otras mujeres, ¿cierto? Yo creo que los ojos deberían estar puestos en ese tipo de cosas y pues piensen, si su hijo está haciendo algo malo por besar a alguien, o si su hijo hace algo malo en el momento en el que, no sé, roba algo, en el que tiene malas calificaciones, o sea, cuáles son como las verdaderas cosas que pues ameritan como atención pedagógica, ¿cierto? Yo creo que a veces es muy difícil para los hijos o para los estudiantes expresarse, y pues cuando lo hacen, no sé, hay también como que acompañarlos, que debe escucharlos con menos soberbia y más como iguales. Creo que también pues, hay en el mundo como que se piensa que los alumnos son menos, y pues no, yo creo que estamos en igualdad, deberíamos estar en igualdad de condiciones para poder entablar un diálogo sincero. Bueno, Pauli, entonces hoy una persona que ha transcurrido, digamos, por la soledad, por el miedo, pero encontró el empoderamiento, hoy es profesional, tiene un trabajo, hace activismo, eso como una forma, digamos, de uno de los objetivos que tiene este podcast, que es precisamente mostrarle a los otros chicos, pero también mostrarle a los papás, pero también mostrarle a las familias que el hecho de que nos guste algo diferente a lo que a ellos les guste no nos hace menos personas, nos hace personas iguales, dignas. También hay personas con problemas, pero básicamente como eso, que es un poco el temor que tienen los papás, que tú lo decías al principio, como que si uno tiene una orientación sexual o una identidad de género distinta, entonces como que uno no va a ser una persona digna de ser de la familia, ¿cierto? Entonces un poco como eso. Entonces quiero darte las gracias por compartir tus experiencias, tus sentimientos, por dejarnos ver que se puede, ¿cierto? Que se puede ser lo que uno siente, lo que uno es, y que se puede igual ser feliz y no hacer daño, digamos, a las demás personas. No, total, Carlos, realmente muchas gracias a ti, felicitarte realmente por este espacio, porque creo que hace mucha falta visibilizarnos. Me parece muy chévere que se estén dando iniciativas comunicativas desde Lo Marica aquí en Manizales y pues aquí en Caldas. Y sí, es como vos dices, como que incluso uno mismo es el que piensa como que uno por ser homosexual ya es como algo pues menos, ¿cierto? Como si uno bajara de categoría, y pues no es así. Uno es tan capaz de hacer cosas buenas y malas como cualquier otra persona heterosexual o cisgénero. Y pues nada, creo que también decirle a la gente que organice, que hable de estos temas, que es difícil al principio, pero ayudamos a muchas personas también cuando por allá un papá escucha que hay una persona profesional y lesbiana, como que, uy, bueno, es más que sea, como que no se siente tanta presión encima. Entonces, pues nada, hablar de estos temas, y muchas gracias a ti, Carlos, por el espacio y por invitarme.